Bienvenidos y bienvenidas todos los participantes a nuestro primer taller de permacultura en la Red Sostur y la Fundación Panameña de Turismo Sostenible. Estamos súper contentas y contentos de tener la oportunidad de aprender de un experto como Carlos Fernández. Yo conocí a Carlos Fernández hace un par de años en un taller de permacultura en las montañas de Coclé, y ahí inició esa semillita del interés por el diseño ecológico, la agricultura regenerativa. Y bueno, simplemente estamos convencidos de que es una herramienta que nos aporta mucho a las comunidades, a nuestras familias, incluso a la sociedad. Es una herramienta para diseñar, para co-crear, y en este primer taller vamos a aprender mucho juntos. Así que le cedo la palabra a Carlos y nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Ani. Mucho gusto de conocerles a todos. Bueno, esto es lo que yo vengo a compartir con todos y todas el día de hoy, que es darles una pincelada de lo que es el mundo de la permacultura. Esto es un mundo gigantesco y vamos a tener tres sesiones virtuales y una presencial por definir el espacio, pero posiblemente Santa Fe. Y en el espacio físico ahí haremos prácticas. En las sesiones que son virtuales, pues veremos más como teoría, ejemplos de algunos proyectos que han tenido cierto éxito en diferentes partes de Centroamérica, para ubicarlo como en un contexto más cercano a todos. Yo soy de Costa Rica, entonces mi principal conocimiento está basado en lo que es Costa Rica y las prácticas agrícolas y demás de Costa Rica. Entonces, este soy yo. Yo me llamo Carlos Fernández y yo vivo en las montañas de Santa Ana, es cerca de San José, de la ciudad capital de Costa Rica, y queda como 45 minutos. Vivo aislado de la sociedad, pero vivo cerca de la sociedad porque es una zona de montañas. Y esta cabeza que me ven ahí es de una mostaza china de cosecha de mi propio huerto. Esta es mi pareja, yo vivo con ella en la montaña y ella está sosteniendo un ayote también de cosecha de nuestra misma finca, donde pues cultivamos muchos de nuestros alimentos. Yo soy artista, esto es como una de mis principales vocaciones de la vida, y curiosamente lo que hago de arte tiene que ver completamente con lo que es la vida del campo, lo que es trabajar en el trópico y estar bajo el sol con la pala y machete y reconocer un poquito las plantas y la vegetación y retratar pues este día a día de lo que es vivir en el campo. Yo vivo en las montañas, bueno, como mencioné, Costa Rica, San José, Santa Ana, Pabellón. Vivo a 1600 metros sobre el nivel del mar. Yo convivo con biodiversidad silvestre, con serpientes venenosas, serpientes amistosas. Realmente ninguna de ellas hace daño, a menos de que uno le meta la mano o se meta a jugar mucho con ellas. En el lugar donde yo vivo, tengo el privilegio y tal vez como la dicha, la suerte de que mi abuela hace como 50 años consiguió un terreno en la montaña que ahorita yo le estoy dando uso, y para el uso que le doy es como para vivir, número uno, y número dos, para producir una gran cantidad de alimentos de los cuales yo me abastezco, tanto mi pareja, yo, más invitados que de repente vienen. Y en esta montaña, no sé si notan, pero tiene una pendiente. El trabajo ha sido bien fuerte porque no es lo mismo trabajar en un terreno plano que trabajar en un terreno con pendiente. Y muestro esto porque parte de mi introducción tiene que ver con el lugar donde vivo y tiene que ver con las prácticas de permacultura y de conservación del ecosistema y producción de alimentos hechos desde las formas más ecológicas y sostenibles posibles. En nuestra finca
nosotros cultivamos muchísimas cosas y mucho de lo que cultivamos tiene que ver con el pensamiento de qué es la dieta que uno necesita para su vida. Uno necesita proteínas, uno necesita carbohidratos, calorías y vitaminas y minerales. Entonces, nosotros nos dedicamos a sembrar un poco de todo, que tubérculos, que papa, yuca, bueno, en Costa Rica le llamamos llampi, en Panamá le llaman otoes, tiquisque, malanga, yacón, vegetales como zanahorias, ayotes, zapallos, hortalizas como lechugas, kale, hortalizas que incluso algunas son, les llamamos subutilizadas a algunos tipos de plantas que, por ejemplo, hace 100 años se utilizaba mucho, o que hace 50 años incluso mi abuela utilizaba, pero que mi mamá ya no las utilizó cuando yo era niño. Y ahorita yo estoy tratando de retomar eso en mi propia finca, sembrando pues cultivos que poco a poco se han ido pues perdiendo del ojo del pueblo, pues. Entonces me dedico pues a sembrar básicamente una dieta. Mucha gente dice, ay, qué bonito el huerto de la lechuga y los tomates, pero no es lechuga y tomates, es una dieta lo que uno siembra, una dieta donde hay de todo. También hay frutas, hay bananos, ciruelas, nísperos, y son cultivos que todos ellos tienen que ver específicamente con la altura en donde yo vivo, que no es lo mismo vivir a 1600 metros sobre el nivel del mar que vivir al lado de la costa, a nivel del mar. La gama de vegetación y gama de productos comestibles que uno puede sembrar varían dependiendo de donde uno vive. Yo he decidido utilizar esta lógica y sembrar específicamente lo que crece bien. Lo que no crece bien, ni me esfuerzo, porque como dice el dicho, a la fuerza ni los zapatos. Yo no voy a ponerme a sembrar cosas en una montaña que crecen en el mar por el mero deseo de tener algo que no corresponde al hábitat. Estos son partes de cosechas normales que yo tengo en mi jardín. Entonces, si notan, hay un tipo de tomates por acá, otro tipo de tomates, otro tipo de tomates, otro tipo de tomates, otro tipo de tomates. Y bueno, estos son melocotones, estos son papas, estos son repollos, estos son cebollas y cebollinos, perejiles, frutas como la uchúa o fruta del amor, creo que le llaman, bueno, no estoy seguro cómo le dirán en Panamá. En Costa Rica le llamamos uchuvas, a la physalis peruviana. Tenemos variedades extrañas de limones y brócolis, y esto es algo que es del día a día. Y lo que obtengo con esto es una dieta, aunque hay carbohidratos. Ya voy a mostrar las partes donde también vienen proteínas, porque hay alimentos que también tienen proteína, que a veces la conseguimos de proteína animal y a veces de proteína vegetal. Ay, perdón, me devolví. Con todo esto, a mí me encanta el tema de la cocina. Y uno de los, le podemos llamar como los éxitos que uno logra de basarse su vida un poco en lo que es permacultura y la producción de alimentos de modo sostenible, cuando uno glorifica pues esos éxitos es cuando uno los cocina. Y usualmente a mí me gusta cocinar para grupos de personas, entonces a veces hago actividades aquí en la montaña y pues cocino para 15 a 20 personas con la mayor cantidad de productos que yo recolecto, ya sea del bosque como hojas silvestres o también de lo que yo sembré. Entonces en muchos casos utilizo, por ejemplo, los bananos, los plátanos, que en muchos casos los bananos se comen solo amarillos, maduros, pero pues también sirve mucho verde y ahí hay muchas calorías y carbohidratos que nos va a funcionar para una dieta. Entonces, parte de mi gratificación como ser humano es poder compartir un plato de comida con la producción que yo tengo en mi propia casa y en algunos casos pues no me da para producir todo, pero si no logro producir todo, entonces voy a saltarme eso porque llego acá. Voy a donde la vecina
estos son huevos, ¿no? ¿Verdad? Un huevo revuelto o no sé cómo le llamarán en Panamá este tipo de preparación, pero estos huevos yo no produzco gallinas en casa, pero mi vecina, yo camino 2 minutos y llego donde una vecina y a ella le compro semanalmente los huevos. Una vez al mes le compro una gallina para comer. Yo no soy vegetariano, soy como quien diría flexiberiano. Le entro a todo, como un poquito de cada cosa, pero principalmente mi alimentación está basada en plantas y vegetales más que productos animales, aunque por supuesto como huevo, como lácteos y también gallina o pollo de vez en cuando. Y esto, tal vez como la importancia de mencionar esto es porque no tengo que moverme mucho, no, usualmente no compro tantas cosas en el supermercado porque no es necesario. Mucho de lo que como y yo me estoy alimentando viene de aquí cerquita. Y eso suele ser el éxito más grande que uno puede llegar con todo este tipo de prácticas. Una parte, ¿verdad? Que es la parte de nutrición, alimentación y la gratificación, porque quien ha sembrado alguna vez y ha recolectado algún fruto de un árbol que lo vio crecer por 4 años y lo empieza a comer, existe una relación y un vínculo distinto con los alimentos que el vínculo que se tiene cuando se va al supermercado y se compra un plátano. Es muy distinto esperar y ver todo el proceso que comprarlo sin tener tanto vínculo emocional o afectivo con lo que uno está sembrando. También en mi casa, en la montaña, el baño de mi hogar es un baño seco, que este baño seco, bueno, si notan, esto es como un baño tradicional normal, pero abajo hay un hueco que es aún más profundo que el nivel del piso, y ahí yo proceso y manejo los desechos orgánicos del humano y los transformo en abono. También todos los desechos que salen de la comida, de la producción de comida, que quedan como tallos o hojitas que no eran tan comestibles o no sé, picaste algo y eso de algo no se come, como todas estas raíces de la cebolla que no se come, todo eso siempre va a las composteras para darle un manejo integral a la finca y a los desechos orgánicos. Y en este sentido es porque cuando uno entra en este mundo de permacultura, agricultura orgánico, el tema de los desechos orgánicos es de lo primero que uno suele aprender. ¿Qué hacer con los desechos orgánicos? ¿Cómo se manejan adecuadamente? De ahí aprendí técnicas muy prácticas para el manejo de desechos orgánicos y que ellos me brindan una gran cantidad de materia prima para los mismos cultivos que yo voy a procesar, cultivar. Y tanto desde la excreta humana como de las cáscaras de la lechuga y de papa se generan abonos. Cada uno va para algún lugar distinto y esto lo podremos profundizar ya cuando sean las clases prácticas en Panamá. Por ahora, uno de los enfoques de mi hogar, cuando yo la empecé a construir, duré 7 años construyendo mi casa de a poco. Una de las cosas que yo más deseaba era hacerme responsable de mis excretas. Y esto es un tema que a mucha gente le da risa o le incomoda porque hay una amiga que hizo una investigación de esto y decía, no, es que la mayor cantidad de seres humanos tienen lo que se llama cacofobia. Le da miedo hablar, ver y lo que tengan que ver con las excretas humanas. En el sentido ecológico, tener un vínculo, no afectivo con las excretas, sino un vínculo de responsabilidad con las excretas te lleva a responsabilizarse de qué se hace con esto. Si bien esto no es propio para cualquier lugar no sé, Ciudad Panamá, tal vez, donde no hay tanto espacio o algo así, pero si uno vive en el campo, yo vivo en la montaña y aquí en la montaña, si yo utilizo un retrete normal con agua, pues contaminaría el agua que está en la montaña y el agua de la montaña de acá está pura. Pasa por todos los checks que le podríamos dar. Y por ello, en mi casa se decidió, vamos a manejar adecuadamente los restos de nosotros. Luego, como parte de las prácticas habituales que tenemos mi pareja y yo en casa,
es alimentarnos con con frutos y productos de temporada. ¿Qué me refiero con esto? A que nosotros no es que vamos a ir al supermercado a comprar todo el año la misma fruta. Nosotros, si es enero, en enero tenemos temporada de este fruto. A este le llaman níspero de monte en Costa Rica y es una fruta que casi nadie conoce en Costa Rica, pero es deliciosa, pero solo la tenemos un mes al año. Al siguiente mes hay otra temporada de otra fruta y esa es la fruta con la cual yo me estoy como pues consumiendo carbohidratos y también vitaminas y demás. Y esto que lo pongo porque esto es muy importante. El consumo de frutos, alimentos o incluso de pesca está relacionado en que es bueno y es importante estarse alimentando de lo que es temporada en su contexto inmediato. O sea, en Costa Rica, yo sé que en septiembre viene una época de unos frutos que se llaman níspero, que es de mis frutas favoritas, pero solo es en septiembre, entonces yo no puedo aspirar a en enero estar comiendo una fruta así. Y ahorita voy a hablar un poquito más de este tema de lo que es de temporada y otras cosas así. En donde vivimos también tenemos, perdón, es que tengo aquí algo que me estorba la vista. Bueno, ya. En el bosque donde vivimos crecen hongos que son comestibles. El de la izquierda le llaman hongo copita, al de la derecha, morchella. Ahora, muchas veces, muchas personas me preguntan, hey, ¿cómo sabe qué hongo se come y qué hongo no se come? Pues de muchas formas. Una de las formas es investigando. Este libro que está acá, por ejemplo, esto es de Panamá, son los hongos comestibles de Panamá, el libro. Y en este libro, pues viene incluso este mismo hongo, que es el que crece donde yo vivo. Este otro hongo, el hongo copita, ha sido parte de la dieta de los pueblos indígenas de Costa Rica desde que se sabe y todavía sigue siendo parte de la identidad cultural gastronómica, o sea, de la dieta, del platillo cuando es época lluviosa, porque principalmente encontramos estos hongos cuando es época lluviosa y esto tiene que ver un poco con algunos temas de permacultura. Ahorita voy a profundizar en los conceptos básicos de permacultura, pero esto que estoy hablando de introducción es para empezar a empapar del tema, ya que la permacultura en muchos casos es conocer el entorno donde uno vive. Entonces, al yo vivir en una montaña, yo me he dado la tarea de conocer mi entorno, cuáles son las plantas que hay, cuáles son los animales que hay, cuáles son los frutos que silvestremente crecen solos sin que el humano los siembre, cuáles son los hongos que salen solos, porque yo no cultivo no tengo nada que ver con el crecimiento de estos hongos, yo solo los encuentro, los identifico, los recolecto con mucho cariño y respeto y los cocino. Entonces, mucho del mundo de la permacultura es conocer su entorno. Si usted vive en Darién, pues vale la pena conocer qué es la biodiversidad local de Darién. Y a veces de repente uno se asusta porque en el trópico la biodiversidad es tan gigante que ni el más experto se sabe todas, pero al menos saber lo más principal. Por ejemplo, de los hongos comestibles en Costa Rica, los más habituales es el hongo copita. Todo lo podríamos reconocer, es un hongo muy fácil de reconocer. Y, y así por el estilo, algunos otros hongos comestibles que se encuentran en diferentes tipos de bosques, dependiendo del lugar donde uno viva, está bueno, pues reconocer. Luego, bueno, esto fue incluso la semana hace 7 días. Yo no solo trabajo como dando clases de agricultura, permacultura o de arte, sino que también trabajo con otras organizaciones y en este caso fue una organización que se llama Funga Conservación. Funga es el nombre que se le da como a los hongos que habitan en un lugar.
y conservación, porque esta organización pretende que el reino de los hongos sea más accesible al público. Y en este caso, pues esto es una de las formas en las que uno se puede educar en este tema. Uno no tiene por qué saber todo. Entonces, en este caso, pues vino un experto en hongos y él, a través de una caminata en el bosque, identificamos hongos, reconocimos cuáles son comestibles, cuáles no son comestibles, este sirve para esto sirve para el otro, a dónde es que crecen y por qué es que crecen. Y el mundo de los hongos es fascinante, súper fascinante, y tiene que ver también con la permacultura. La permacultura no es solo cultivar alimentos, de nuevo, es también reconocer el entorno donde uno está viviendo y sobre todo las relaciones que tiene una cosa con otra. Y más adelante seguiré hablando como de estos temas. Esto es como una de mis facetas de la vida, que es ser capacitador. Yo trabajo con comunidades, bueno, he trabajado con muchas comunidades en Costa Rica, trabajando como director de proyectos de agricultura orgánica específicamente, y estoy muy feliz de poder decir que yo nunca en la vida he utilizado un agroquímico ni fertilizantes sintéticos, y sin ninguna de esas utilizaciones y solo utilizando lo natural y lo del que uno se encuentra en la naturaleza, puedo decir y dar fe de haber comido millones de veces, no, mentira, millones no, muchas veces, pues alimentos que vienen de huertos comunitarios, huertos participativos. Este que están viendo acá, esto es un huerto que antes de que fuera esto, no, estas plantas de banano que se ve al fondo, aquí al lado izquierdo hay yucas, acá atrás hay unos arbustos que se les llaman chaya o chicasquil. No existía, nada de esto existía. Esto era un lugar que era, en Costa Rica le llamamos potreros, que es un pastizal, solo hay pasto y vacas. Perdón, en este caso era caballos. Donaron este terreno para el proyecto y cuando empezamos, uno de los agrónomos de la comunidad, que usualmente se dedican a asesorar, pero diciendo, bueno, usted lo que necesita es este agroquímico para que no tenga esta plaga, o no, usted lo que necesita es este fertilizante de nitrógeno. Y él decía que era imposible que pudiéramos cultivar en ese terreno porque era muy malo. Y yo a mi jefa de la organización donde estaba trabajando le dije que no le hagamos caso, las prácticas de agricultura orgánica funcionan para incluso mejorar los suelos que han sido dañados a través de los años. En este caso el suelo había sido súper compactado por el caballo, o sea, un caballo maja y compacta el suelo. Las plantas no les gusta crecer en suelos duros. Entonces nuestra tarea fue llenar esto de abonos orgánicos y si notan, o sea, miren los cultivos, aquí todo lo que se ve, todo se comía, todo, hasta las hojas de la yuca realmente se comen, solo que no es tan habitual que las personas lo consumen. Abajo tenemos camote o patata dulce, amaranto, que es un cultivo mesoamericano, principalmente de México, 4 tipos diferentes de bananos, 2 tipos diferentes de yucas, como 3 tipos diferentes de frijoles y cualquier cantidad de plantas medicinales. En este trabajo yo trabajaba con personas de diferentes edades, de tercera edad, personas jóvenes y hasta niños. En la fotografía de la izquierda, que está esta señora acá, está mostrando un picadillo de una receta tradicional costarricense de uno de estos ayotes. En Panamá, nada más una pregunta para saber, curiosidad, ¿también le llaman ayotes o calabazos? Calabazas. Ok. No sé, ¿alguien aquí le tiene otro nombre en su comunidad? Calabazas. Bueno. En Santa Fe le dicen cuyama. ¿En Santa Fe cómo le dicen? Zapallo. Zapallo. Cuyama. Zapallo. Sí, y esto es algo curioso que cuando yo he estado trabajando desde hace muchos años con agricultura, yo he tenido la dicha de ir muchas veces a Panamá
Y me he encontrado con esto de que una planta le llamamos en Costa Rica de un modo, en Panamá de otro modo, en Nicaragua y Guatemala de otro modo. Y si te vas más lejos, ya es otro nombre completamente distinto. Pero esto es como algo como que a mí me gusta, como enriquece un poquito la parte cultural, ¿no? De cada pueblo. Entonces mencionaba, esto que esta señora está mostrando, que es un picadillo, que es un estofado de zapallo o de calabazo, en Costa Rica le llamamos ayote, fue parte de lo que fue la primera cosecha de nuestro huerto comunitario. Este huerto comunitario trabajaron principalmente adulto mayor, todos tenían más de 60 años y en este huerto pues recolectamos. Esto que está acá es una bolsa llena de frijoles, esto era de girasoles, camote, esto era de banano verde, etcétera. Alguien llevó un montón de vasos de plástico, pero ni modo. El tema principal por el cual muestro esta fotografía tiene que ver con esto. La fotografía a la derecha, esta señora se llama Vandana Shiva. Ella es de la India y ella es como de las personas a nivel mundial más importantes en el tema de agricultura orgánica y rescate de tradiciones y rescate de semillas originarias. Y ella decía que el cambio es a través de la celebración. Y desde hace como 10 años, cuando yo empecé, más de 10 años que empecé a trabajar en permacultura y agricultura, esta frase a nuestro grupo nos cayó muy bien, porque hay que celebrar el cambio. O sea, si nosotros estamos haciendo algo positivo por cambiar cosas que nos han enseñado quizá mal, nadie tiene la culpa, sino simplemente nos han enseñado de otros modos y estamos haciendo un cambio, entonces este cambio vale la pena celebrarlo. Entonces, en este huerto comunitario, donde trabajaron como 15 personas, la primera actividad que hicimos fue celebrar las primeras cosechas. Y estas primeras cosechas se invitó a la comunidad y comieron más de 50 personas del huerto comunitario, lo cual fue un éxito total, el hecho de poder compartir tantos alimentos con tantas personas. Ellos eran dos de los señores mayores que trabajaban en este huerto. Y de nuevo, todo lo que se ve acá, que parece como una jungla, realmente no es jungla. Ahí todo tenía sentido de estar ubicado donde está ubicado y todo tenía una función, ya sea para repeler plagas. Por ejemplo, esta planta que está aquí, verde, esto es una planta de tabaco que funciona para repeler insectos. La morada, se comen las hojas y se comen las semillas, se llama amaranto. Abajo teníamos 3 tipos diferentes de camote o batata dulce. Teníamos 2 tipos diferentes de maíces. También teníamos flores para atraer polinizadores. Y también el cultivo de frijol de palo, o gandul. En Panamá, ¿cómo le llaman? Gandú, ¿verdad? Guandú. Guandú, guandú. Que Fresco y oloroso. algo muy, muy interesante de Panamá, a diferencia de Costa Rica. En Costa Rica casi nadie lo conoce, mucho menos las personas que lo cultivan. Y yo recuerdo que las primeras veces que yo empecé a viajar mucho a Panamá, a veces viajando en bus, a veces en avión, pero cuando iba en bus, uno pues iba llegando a la frontera a Panamá y uno no, tal vez 0,0 de estos arbustos de gandú. Cruzar la frontera y empezás a ver por todas partes. Y esto es algo muy bonito de Panamá, que mantiene esta cultura de reproducir y seguir sembrando plantas que nos dan alimentos, que son sanas y que no es lo mismo de siempre, no es el mismo frijol negro o el mismo frijol rojo. Ustedes, por dicha, todavía mantienen como esta cultura de tener diversidad de frijoles. Y bueno, eso a mí me parecía hermosísimo y al mismo tiempo me da tristeza de que Costa Rica no tuviéramos esta práctica. Pues si bien hay personas y grupos que lo hacemos, pero culturalmente se perdió un poco eso. También en mi trabajo de vida ha sido trabajar con niños. Y con los niños he trabajado desde las infancias más pequeñitas en primer grado escolar, en escuelas públicas y escuelas privadas, dependiendo de dónde me contraten yo voy. Y también con ellos hacía celebraciones. Entonces,
esto de acá, que ven a esta niña levantando un zapallo gigante, hicimos una celebración y la celebración se llamó el Día del Ayote, que sería el Día del Zapallo. No existe, pero lo inventamos y fue lindísimo por el hecho de que había que celebrar que tenemos y que nosotros, bueno, en este caso, que los niños sembraron desde la semilla, vieron crecer, esperaron sus 3, 4 meses hasta cosechar varios de estos zapallos, y con ellos se cocinaron diferentes platillos, que la crema, picadillo, un queque, un budín, salieron diferentes platillos que pues con eso comimos todo el día para celebrar el Día del Ayote, que no existía, pero lo hicimos para celebrar. Y luego, con la misma idea, trabajando con niños, que es algo muy, muy importante dentro de la permacultura tiene que ser inclusiva con todos los seres humanos, jóvenes, adultos, adulto mayor, tercera edad, niños, todos pueden ser partícipes de este proceso. Y en esta idea, pues tiene que ver con el momento en donde sembramos, el momento en donde cuidamos los cultivos, el momento en donde recolectamos los cultivos y el momento en donde los cocinamos. Obviamente, bueno, al final pues lo comeremos, ¿no? Pero que los niños incluso sean partícipes de todas las etapas del proceso es algo muy permacultural y es algo que si usted desde niño lo aprende, muy difícilmente se le va a ir o se le va a borrar de la mente porque va a ser una práctica habitual. Entonces, mi trabajo con los niños tiende a hacer, trabajemos la vida real, y la vida real que es enfrentarnos a problemas y cómo solucionamos estos problemas. Por ejemplo, pongo estas dos fotografías para explicar el punto. En esta escuela donde yo trabajo, cuando llovía, en una parte se llenaba de lodo porque era demasiada agua la que se salía esto es un tanque de agua que se desbordaba. Entonces, con los niños pensemos, ¿qué es lo más eficiente que podemos hacer si no podemos quitar el tanque y no podemos desviar el agua a otro lado tan rápido? Entonces la solución fue, bueno, pues hagamos una biojardinera. ¿Qué es la biojardinera? Esa la vamos a explicar más a profundidad ya cuando sean los talleres en Ciudad, bueno, en Panamá. Pero las biojardineras en sí funcionan para purificar el agua y aprovechar esa agua para que plantas acuáticas o plantas que necesiten grandes demandas de agua puedan estar en este lugar. Entonces, de este modo, con los niños nos enfrentamos a cómo solucionamos problemas y al mismo tiempo cómo podemos trabajar estos problemas de la mejor manera. En este caso fue construir una biojardinera, los excesos de agua ya salen y salen limpios y no tenemos el problema principal que era un lodo gigante todo el tiempo. Y en el tema de las prácticas reales, pues con los niños tenemos que construir un gallinero, lo construimos, no lo compramos, sino vamos a hacerlo porque este tipo de prácticas de enfrentarnos a la vida real funcionan mucho en temas de educación con niños. Y creo que esto es como algo muy enfático porque muchas personas a veces me preguntan que por qué yo pongo esto en las clases de permacultura, que si es de plantas. Y es que esto tiene que ver. Los niños tienen que formar parte del cambio, tienen que formar parte de las actividades que hacemos. Esto es trascendental porque ellos son los que siguen, ¿no? Y si nosotros le damos todo regalado, todo de gratis o todo por sentado, bueno, hay que ver qué va a pasar en el futuro. Pero si desde temprana edad ya estamos trabajando con los niños en este tipo de prácticas que sean partícipes, pues los éxitos creo que van a ser mucho mejor. Entonces con ellos es la experiencia de construir, la experiencia de trabajar con arcilla para hacer cerámica y demás, que es una práctica muy ancestral, es muy tradicional, el hacer sus propias tazas. Bueno, en este caso es un monigote, ¿verdad? Un bichito, pero con los niños hacemos cerámica también. Y la cerámica que sea funcional, es un plato para comer, una taza para beber agua, cosas muy prácticas de la vida real.
Y dentro de todas estas actividades con las que he trabajado, siempre tiene mucho que ver lo que es el tema del el vínculo humano-naturaleza. Este vínculo humano-naturaleza, eh, bueno, no sé qué tan familiarizados están con la FAO, que es la Organización Mundial de los Alimentos y Agricultura. Ellos, es una organización de la ONU, es gigantesca esta organización, y usualmente ellos hacen comunicados a nivel mundial de una temática o de otra. En uno de ellos, ellos hablaban que en el tema de agricultura comunitaria específicamente, hablaban de lo siguiente: no es tan importante medir el éxito de los huertos con la cantidad de tomates que cosechaste. Obviamente, si cosechamos bastante tomate, estaremos muy felices, pero que hay una cosa más importante, es el vínculo humano-naturaleza. ¿Cuánto tiempo nosotros como individuos estamos en relación a la naturaleza? ¿Cuánto tiempo compartimos con otras personas de prácticas amigables con el ambiente, otras formas de convivio que no tiene que ser de ir al centro comercial? ¿Por qué no ir a reunirnos al lado de un huerto y trabajar en conjunto para un propósito colectivo? Y este vínculo humano-naturaleza, en muchos casos, cuando se vive en zonas urbanas, es cuando más se necesita. Cuando vivimos en zonas rurales, es más natural este vínculo. Y dentro de estos trabajos que he realizado, bueno, esta fotografía me salió un poquito borrosa, pero voy a explicarla. Es que no solo trabajamos con el cultivo de plantas, trabajar con las personas, trabajar con niños, sino que también buscamos preservar este acervo cultural, esta herencia que nos han dejado nuestros abuelos, que son las semillas criollas o las semillas nativas de nuestro lugar. Entonces, para este caso, nosotros conservamos semillas, sembramos, recolectamos, guardamos para evitar que nos desabastecernos. Y en esta idea, con algunos proyectos comunitarios, con gobiernos locales, hemos hecho establecimientos donde hay semillas y donde cualquier persona puede llegar, tomar semillas, pero al mismo tiempo esta persona deja algo o se compromete a que, por ejemplo, el ejemplo que es un ciclo. Una persona prepara el terreno antes de llegar al banco de semillas. La persona llega al banco de semillas, supongamos que tomó unas semillas de maíz morado. Va y anota sus datos. Yo me llamo Teresita del Valle y me llevo semillas de maíz morado. Esta persona la siembra, las plantas crecieron, vos cosechaste, te comes una cantidad de lo que cosechaste y una cantidad la guardás para su futuro huerto y otra la devuelves al centro de semillas para que el centro de semillas siga teniendo sentido. Y con esta idea, yo he hecho muchas veces lo que son intercambios de semillas, que es un intercambio pues cultural que tiene que ver con dieta, que tiene que ver con nutrición, que tiene que ver con pues la estética de la naturaleza, porque hay frijoles de colores, frijoles con puntitos, maíces morados, maíces amarillos, maíces blancos. Hay como mucho detrás de todo esto. Y mucho de lo que yo he hecho en los años trabajando con esto es incentivar el intercambio de semillas, porque ¿qué pasa a veces cuando alguien solo guarda y guarda y guarda? Pues las semillas pierden germinación. Entonces, la mejor forma de conservar semillas es sembrándolas. Y a veces, cuando uno se las deja y no comparte, a uno se le pueden poner malas y no tiene sentido estar guardando algo que se te vaya a poner malo. Entonces, vale la pena cada tanto tiempo, por lo menos una vez al año, hacer entre diferentes organizaciones. Por ejemplo, ahorita que APSO está trabajando con turismo sostenible y demás, y ya hay una red de comunidades que van a estar trabajando y siendo partícipes, ¿qué tal una vez al año y se genera un intercambio entre comunidades? Miren, yo he estado sembrando esta variedad de yuca y otra comunidad está sembrando diferentes variedades de patata dulce o de camote o de diferentes tipos de calabazos, porque calabazos hay demasiados tipos. Este tipo de intercambios hace que en un futuro
no tengamos problemas de nutrición, en la parte más optimista, ¿no? Y bueno, es algo como pues muy importante que vale la pena tener claro y más como que tener claro como que sea parte de nuestras prácticas. El hecho de hacer intercambios de saberes y de, además de pues esta materia prima, que son las semillas. Bueno, eso es mi introducción un poco de mi vida, de lo que he trabajado y por qué lo he trabajado. Y ahora vamos a empezar un poco con el tema de permacultura. Para empezar, primero, ¿qué es agricultura? Entonces, agricultura se debería dividir en dos partes: agri, que tiene que ver con el agro, con la tierra, y cultura, que suele ser el conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre, por el ser humano, pues, destinados a cultivar la tierra, y cuya finalidad es obtener productos vegetales como verduras, frutos, granos, pastos, para la alimentación del ser humano y del ganado, porque la agricultura también, recordemos que es, cultivamos el pasto para el ganado, cultivamos soya para el ganado. La agricultura no es solamente dedicado al hombre, sino para el ganado, que para las gallinas que necesitan maíz, entre otras cosas. Bueno, la agricultura viene acompañando al Homo sapiens, al ser humano, desde hace más de 12.000 años. Hay algunos datos que dicen que son 14.000, otros 12.000, desde el Neolítico. En América, hace 10.000 años se tiene registro de la agricultura, tanto en Sudamérica hay datos de 10.000 años, y en México también hay datos que son desde 10.000 años. En estas épocas, hace 10.000 años, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes sabrán de este tema, pero el maíz que tenemos hoy día, que es como este grandote, o que tenemos morado, que tenemos de colores amarillos y demás, esto ha sido un proceso lentísimo de evolución, de selección natural, perdón, de selección objetiva, como muy puntual. Por ejemplo, esto que ven a la izquierda, esto era el ancestro del maíz, el abuelito mayor del maíz. Se le llama, o se le conocía como el teocintle, que eso más bien parecía a un césped creciendo silvestre por los campos. Los indígenas de esta época, hace 10.000 años, identificaron que podían comer estos mini puntitos. Esos eran mini puntitos, pero eran comestibles. Y ya habían entendido de que si una semilla cae en el suelo, germina. Entonces, siguieron sembrando el grano más grande, y el grano más grande, al paso de unos cientos de años, ya tenían una variedad un poquito más grande. Pasaron 1.000 años y ya tenían un grano más grande. Pasaron otros 1.000 años, y cada vez en este proceso de selección se fue seleccionando la mejor variedad de maíz, la mejor variedad de maíz, la mejor variedad de maíz, y así poco a poco se llegó a tener esto. Entonces, tener el maíz que tenemos al día de hoy es fruto del trabajo agrícola de nuestros ancestros por más de 10.000 años. Entonces, cuando uno come maíz, uno podría pensar que esto ha sido de verdad un proceso súper lento, y que al día de hoy ha sido gracias a esta evolución. En Mesoamérica, la agricultura, bueno, pues ha sido parte de muchas culturas, en Costa Rica, Panamá, Sudamérica, en el Amazonas. Cada lugar ha tenido sus propias actividades agrícolas. Y una de las más eficientes, conocidas al día de hoy, fueron las de las culturas aztecas en México. En México se les llamaban las chinampas. Las chinampas eran basados porque ellos vivían en lugares donde convivían con agua. Antes, hace más de 500 años, antes de la llegada de la colonia española, el centro de la Ciudad de México era un lago con diferentes profundidades. Las profundidades más bajas se utilizaban para el cultivo de chinampas, que se le llama así, chinampas agrícolas, que era donde está el lago, se ponían como troncos alrededor, y estos llenaban de ramas, de ramas, de ramas, y después de tierra encima. Y este lugar lo que no necesitaba riego, nunca necesitaba riego.
¿Y por qué no necesitaba riego? Porque pues el agua mantenía hidratado el sustrato, o dicho de otro modo, pues la tierra, el abono, donde están creciendo estos vegetales. Entonces, esta técnica agrícola, al día de hoy, México, algunas partes todavía la siguen utilizando, el cultivo en chinampas, y también en muchas prácticas agrícolas de permacultura, donde el clima, usualmente esto es más en los trópicos, se adapta, se aplica también este conocimiento, las chinampas, como uno de los métodos más eficientes para la producción de hortalizas. Pero, bueno, no, pero todavía estamos en esto, perdón. Entonces, en la antigüedad, y ni siquiera hay que irse tan lejos, todavía los pueblos originarios que han mantenido mucho sus prácticas culturales siguen teniendo mucho de esto. Ok, sigue. Mencionaba, en las épocas precolombinas, o sea, antes de la colonia, las dietas, o sea, pensemos en la dieta. ¿Qué es la dieta? Pues tener, de nuevo, carbohidratos, vitaminas y minerales y proteínas. Entonces, hace más de 500 años, en toda América, las dietas era igual, exactamente lo mismo que la soberanía alimentaria. Los pueblos tenían el mando y tomaban las decisiones de qué alimentarse y cómo alimentarse y mantener una dieta sana. Estos pueblos mantenían dietas sanas. Todo, absolutamente todo era orgánico, ¿verdad? La parte de los químicos llegó hasta los 1910 y de ahí se distribuyó por todo el mundo. Pero las dietas antiguas tenían que ver con los instrumentos de cocina, por ejemplo, los morteros, los cuencos para guardar granos y mantenerlos secos, los fogones, etcétera. Y todo ello relacionado, obviamente, a la parte de la diversidad de alimentos. No existía un tipo único de zapallo, existían muchos tipos. No existía un tipo único de maíz, existían muchos tipos. No existía un tipo único de frijoles, existían muchos tipos. Y toda esta relación que existía en épocas antiguas tenía que ver con que todo era lo mismo. La dieta era sana. Todos los pueblos tenían la seguridad de tener alimentos y además tenían equilibrio con el ecosistema. O sea, no había problemas ambientales por contaminación, pues en estas épocas nada que ver, eso no existía. Sin embargo, una vez llegado la colonización, o sea, viene la colonia española y llega a las Américas, empiezan a cambiar todo lo que en América se conocía como América y empezaron un cambio drástico del paisaje. ¿Cuál fue uno de los principales cambios drásticos? Pues la llegada del ganado. ¿Y por qué fue drástico? Porque se tuvieron que cortar bosques gigantescos para cultivar el zacate africano, que este fue como los primeros que se empezaron a sembrar, para alimentar el ganado. ¿Y para qué el ganado? Pues para la producción de los lácteos, que también para la producción de carnes, porque antes de esto, el indígena nativo de cualquier parte de América, la parte de las carnes era a través de las pescas y era a través de la cacería, pero no es precisamente de cortar un bosque gigantesco para la producción de ganado. Entonces, con este cambio, más otro poco de cambios, ¿verdad? Que hubo a través de la colonización, como eh, eh, quitar de raíz muchas lenguas nativas, las culturas tradicionales eliminadas, etc. La colonización, de aquí en adelante, empezaron a haber muchos más cambios. Y esto, por ejemplo, desde 1520 en adelante empezó este tipo de prácticas de quitar bosques y poner ganado. Quitar bosques y poner ganado. Y luego, muchísimo más adelante, nos saltamos 400 y pico de años más, y en Estados Unidos desde 1916 se creó el primer supermercado. En Costa Rica, en 1960 fue el primer supermercado. En Panamá, por ahí investigué, y era el Almacén El Rey, algo creo que era así. En 1958 fue el primer supermercado. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque los supermercados priman
o sea, si uno va a un supermercado, pues sí, uno encontrará montones de cosas, pero cada cosa es solo de un tipo de algo, me explico. ¿Querés garbanzos? Tenés una variedad de garbanzos única. ¿Querés tomates? Tal vez va a haber una y si acaso dos variedades de tomates. ¿Querés arroz? Hay solamente una variedad de arroz. ¿Querés frijoles? Te venden dos tipos tal vez. ¿Querés algo? Y siempre está enlatado, siempre está en plástico, siempre te dice, esto es lo más sano, esto es lo más poderoso, esto te cura el corazón, esto te taca. Etiquetas, el etiquetado y en muchos casos estos etiquetados realmente lo que están no es por la salud del pueblo ni nada así, es para vender. Y en ese sentido, para aquellos que les guste la lectura y demás, yo les recomiendo muchísimo los libros de este autor que se llama Michael Pollan. Él tiene varios libros, se pueden conseguir igual en español. Uno se llama Saber Comer y otro se llama En Defensa de los Alimentos. Entonces, él decía lo siguiente, entre algunas de las cosas, ¿verdad? Que los supermercados es comida, pero no es alimento específicamente. En muchos casos suelen ser alimentos muy procesados que tienen ingredientes que ni siquiera se pueden pronunciar, bromosorato de sodio, permanganato de potasio, o sea, tienen nombres impronunciables y en cambio si vas a una feria, un mercado agrícola, ninguno de estos vegetales te dice esto es bueno para esto o cómprelo, es bueno para el corazón. Realmente, si usted come y se alimenta de este tipo de vegetales, estos vegetales no necesitan promoción para decirte que es sano. Ya sabemos que es sano. Los supermercados necesitan decirte que es lo mejor de todo para que usted lo compre. En otras palabras, también los supermercados ha hecho que se genere mayor, lo que se llama, bueno, globalización, ¿no? Que es lo que encontrás en Estados Unidos, también lo puedes encontrar en Costa Rica. Lo que encontrás en China, lo encontrás en Panamá. Y así, y pongámosle muchísimos otros más ejemplos. Y esto, muchos de los problemas que ha generado ha sido específicamente la pérdida de diversidad de los alimentos tradicionales. Entonces, hoy día en Costa Rica, yo siento que Costa Rica ha sufrido mucho más del tema de globalización en los supermercados y era como uno de los ejemplos que ponía ahorita, que bueno, más bien va a ser el ejemplo. Mi abuela, mi mamá me cuenta que cuando ella era pequeña, mi abuela salía afuera de su casa, ahí al lado del hogar crecían hierbas silvestres, una de ellas es la verdolaga. La verdolaga o pertulaca es una hierba silvestre comestible, súper saludable, con omega 3 y demás, y ella lo recolectaba y lo cocinaba con el huevo. Y yo le preguntaba a mi mamá, wow, qué interesante. ¿Y por qué usted nunca me dio a mí eso? Yo le preguntaba como muy curioso porque era increíble que mi abuela sí se lo daba a mi mamá, pero la generación de mi mamá y mis tías y tíos no lo repitió. Y coincide con el hecho de que en 1968, 70, en los años 70 se empezó el boom de los supermercados. Ya la gente no necesitaba ir a la propiedad de al lado, el terreno baldío, a recolectar hierbas, porque el supermercado ya te lo vendía todo empaquetado. Entonces, la llegada de los supermercados cambió la lógica de cómo nos alimentamos. Y las ferias de los agricultores o los mercados de abastos tienden a ser como la salvación de cierto modo nutricional. Además, es más barato que ir a un supermercado. Y aquí encontramos la diversidad local, no las cosas importadas. Entonces, luego de esa introducción, ¿qué es y de dónde viene la permacultura? La permacultura viene, bueno, la creó este señor y este otro señor, David Holmgren y Bill Mollison. Ellos son de Australia, y Australia, en la partecita de abajo, hay una isla que se llama Tasmania. Ellos en 1974 fundaron los fundamentos de la permacultura. Lo hicieron
porque ellos viviendo en la isla empezaron a notar cómo de repente escaseaban los peces en la costa, y era porque habían buques pesqueros acá que estaban arrasando con todo. Empezaron a notar que cada vez había menos bosque porque los talaban para ganado. Entonces Bill Mollison, él vivió toda su vida de modo muy natural, como los barquitos de pesca eran hechos a mano. La forma de alimentación tenía que ver con conocimiento del bosque, tenían que ver con agricultura orgánica, y como él empezó a ver todos estos cambios que estaban sucediendo en la sociedad, él decidió reunir mucha información y hacer una compilación de información, que ya voy a explicar de dónde viene, para poder pues compartir este modo de vida que lo ha tenido muchísimas personas a través de la historia de la humanidad. Si ustedes ponen en internet libros de permacultura, les va a venir cualquier cantidad de libros. O sea, la permacultura, si bien nació desde 1974, que es relativamente poco tiempo, la agricultura ha estado 12.000 años, esto tiene apenas que 40 y pico de años, bueno, no sé, por ahí como si 40 años tiene la permacultura a existir y la agricultura 12.000. O sea, esto es muy nuevo, pero esto nuevo está basado en todo lo antiguo. La permacultura en sí es una forma de diseñar y también es una filosofía de vida. La filosofía como cómo nos enfrentamos nosotros a la subsistencia, básicamente. ¿Y cómo es esta subsistencia? Pues de alimentarse sanamente, trabajar en armonía con la naturaleza y otras pautas. Y el diseño se basa en cómo nosotros administramos un entorno para que sea lo más eficiente en términos de producción, que no contamine, que tenga estas pautas, que es la parte de que sea económicamente viable y ecológicamente viable. Económicamente viable quiere decir que con los recursos que uno tenga, uno con esto es lo que va a trabajar, no se necesitan millones de millones para poder hacer un proyecto, sino que vamos a trabajar con cuentas claras y además dándole mayores beneficios a proyectos, por ejemplo, turismo, ecoturismo. Si usted a este ecoturismo le dedica un poquito más al diseño de los espacios en cuanto a la sostenibilidad, esto le da lo que le llama como un plus marketing en inglés, pero es como un plus extra, un beneficio extra a un espacio por tener estas prácticas ecológicas. Y que sea ecológicamente viable, quiere decir, bueno, es como muy claro que pues, no contamine y vamos a utilizar las prácticas lo más natural posible. La permacultura quiere decir que sea una cultura que sea sostenible a lo largo del tiempo. Quiere decir que no es como las culturas contemporáneas, que la cultura contemporánea, como estamos viendo el día de hoy, calentamiento global, solo este ejemplo pongo, calentamiento global y crisis mundial por el calentamiento global. Esto es gracias a una cultura no sostenible que se ha mantenido a lo largo de muchos años y que tiende a ser mucho por el supuesto éxito económico de cortar 20 hectáreas de bosque para sembrar maíz. Ya dijimos, el maíz es muy lindo y tiene una historia muy bella a lo largo de muchas generaciones, pero el hecho de cortar 20 hectáreas para sembrar maíz ya le quita como la parte linda y más bien lo vuelve un problema. Entonces, uno de los focos de la permacultura es que nosotros seamos una cultura sostenible a lo largo del tiempo, o sea, que la siguiente generación lo va a tener intacto y que la que sigue también y así sucesivamente. La permacultura es un sistema que sirve para establecer, gestionar, y aquí lo puse en letras más fuertes, y mejorar el entorno en donde creamos una producción para la vida humana. Puse mejorar así, porque muchas veces nos enfrentamos a que hemos aprendido prácticas que quizás no ha sido de la mejor manera, o simplemente omitimos algo y que podemos mejorarlo.
estas partes de las mejoras tienen que ver a través de la reflexión de lo que hemos hecho y cómo lo hicimos. Tiene que ver con saber y tener la humildad de recibir crítica constructiva para poder generar cambios. Obviamente, cualquier sugerencia que se da en permacultura es para un bien común. En ninguna parte va a ser para un bien egoísta. Siempre va a ser para un bien común. Esta imagen que está acá, mucho de esto se va a tratar la próxima semana, que es hablar de las zonas en que se distribuyen los diferentes elementos de una finca permacultural o un espacio. Esto lo profundizaremos más la próxima semana. A esto se le llama la flor de la permacultura. La flor de la permacultura es una forma de comprender cuáles son todas las ramas que toca la permacultura. La primera, por ejemplo, administración de la tierra y la naturaleza. Esto quiere decir cómo nosotros administramos, no sé, supongamos que tenemos una hectárea de terreno. Bueno, le vamos a dedicar de esta hectárea un 20%, un 40% a bosque, un 10% para frutales, un 10% para animales, un 10% para cultivos de ciclos cortos. Luego tiene que ver con construcción. La construcción, ¿de qué modo? Pues ojalá de las formas más naturales posibles, utilizando los recursos biológicos que tenemos en el entorno. Si tenemos bambú, construimos con bambú. Si tenemos madera, sea maderables, que sean de reforestación, la utilizamos así, o incluso trabajar con construcciones de tierra. Y siempre adaptados al clima. La construcción tiene que ver una relación directa con el clima. Entonces no podemos construir, bueno, yo, por ejemplo, que vivo en una montaña, mi casa no funcionaría tanto al nivel del mar, daría demasiado calor quizá, y así al opuesto. Luego, lo que es las herramientas y tecnología. Por ejemplo, paneles solares, energías renovables, la generación de, por ejemplo, de bicimáquinas, que no sé si cuántos de ustedes sabrán de ello, pero las bicimáquinas son como una bicicleta en donde la cadena está conectado a algo que gira. ¿Y qué es eso que gira? Pues una licuadora, una lavadora o un molino para moler maíz o semillas. Este tipo de implementaciones que son eficientes, que no requieren la utilización de electricidad, son parte pues del compendio que es la permacultura. Tiene que ver con la educación y cultura, y por ello es que yo menciono mucho la parte de los niños. Niños educados desde tempranas edades con estas prácticas, va a ser más fácil en un futuro que la civilización cambie, ¿no? También incluye lo que es el arte, la música, y en el tema de salud y bienestar espiritual, pues está totalmente relacionado a la educación y cultura, porque la cultura y estar envueltos perdón, es que mi perro, vaya, no, disculpen un segundo, ya está. Bueno, la salud tiene que ver con que nosotros tengamos la capacidad de que nuestro pueblo tenga salud accesible en cuanto a medicamentos, a prácticas de medicina tradicional, a que nosotros tengamos una vida digna, y todo esto, bueno, pues está muy relacionado a la cultura. Las finanzas y la economía tienen que ver con que la permacultura tiene que tener una correcta administración. A veces a mí me da gracia porque muchas veces está como el tema del hipismo, o la gente que se va a la naturaleza y así, que son muy malos administrando, entre otras cosas. Realmente la permacultura exige que usted tenga conocimiento y control de cómo está la economía y las finanzas para que esto sea de verdad sostenible. Si las aspiraciones son más allá del alcance económico, entonces nuestro sistema va a caer. Pero si nuestros alcances están basados, perdón, si nuestras metas están basadas en nuestros alcances, podemos tener más éxito. Luego la tenencia de la tierra, gobernación comunitaria, pues tiene que ver con las asociaciones cooperativas,
de que se tomen las mejores decisiones a nivel grupal, entre otras cosas. Entonces, esta flor de la permacultura, que así se le llama, esas son todas las aristas que la permacultura toca. Y en el centro está la ética y los principios de diseño, ya los voy a mostrar. En sí, todo esto de la flor de la permacultura y la permacultura es cómo podemos nosotros visualizar un futuro mejor. Esta ilustración que ven acá es básicamente la evolución de un sistema, donde apenas había como ganado y no había nada, donde se siembran árboles y cómo se podría ver o visualizar dentro de algunos años un bosque de producción comestible. Y a esto se le llaman los bosques comestibles, que básicamente, perdón, lo que busca es que uno siembre en un bosque, se podría llamar un bosque artificial porque es creado por el humano, pero que este bosque que nos da vegetación verde, hábitat para animales, pájaros y demás, también nos dé alimento. Ahora, esto es un poquito como lo que mencioné ahorita. ¿Cuáles son algunos impedimentos de la permacultura? Pues algunas políticas, usualmente como los beneficios a los importadores. Por ejemplo, algo muy rápido que voy a comentar, en Costa Rica ahorita, el presidente, que parece un pequeñito demonio este tipo, él está haciendo o apoyando a unos importadores de arroz, y los productores de arroz locales no van a tener cómo competir sanamente con los precios tan baratos que van a venir de China. Entonces muchos agricultores pues van a ir a la quiebra, pero rapidísimo. Entonces hay políticas agrarias que no son del todo correctas y esas suelen ser impedimentos para la permacultura. En otro caso también importaciones de la dieta básica, que es lo que menciona el arroz, como en Costa Rica se importa frijoles. Y yo nunca he entendido por qué importamos frijoles y Costa Rica es un lugar donde aquí crecen frijoles. Muy fácil. Y se importa arroz, aquí crece arroz, pero se importa. Entonces muchas veces el tema de las importaciones tiende a ser un problema. Luego, las nuevas generaciones que desean demasiado McDonald's y Coca-Cola, que es alimentarse, bueno, aquí comida que no es alimento, no es lo mismo una cosa que otra cosa. Algunas otras problemáticas como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, Panamá. Yo creo que a razón de todos ustedes se ha visto cómo en los últimos años ha venido cambiando mucho pues estos modelos económicos. ¿Quiénes son los que se benefician? Los inversionistas extranjeros. En Costa Rica también nos ha pasado problemas parecidos de minería y nunca son costarricenses, siempre son inversiones de Canadá o de Europa y nada queda en el país y lo que nos queda son pues deterioro ambiental. También las prácticas agresivas agrícolas son parte de los problemas, pero todo esto al final de cuentas es que es mejor centrarse en las oportunidades que los obstáculos. Y en sí es importante que, como ya sea colectivo o a modo individual, ayudar a la transición para tener prácticas más responsables y empezar a dejar atrás las prácticas que sean cuestionables. ¿Y cuáles podrían ser? Bueno, aquí centrarse en oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? Pues valorar lo que ya existe. Hay que saber identificar cuáles son las prácticas que tienen más valor. Las dietas tradicionales. Para mí es demasiado trascendental hablar de permacultura y hablar de la dieta, porque la dieta bien focalizada, o yo les llamo como dieta de contexto, que es usted se alimenta con lo que mejor crece en su contexto inmediato. Entonces, la dieta panameña es diversisísima, es demasiado grande, que en la costa encontrás unas formas de cocinar, que en las montañas también, que en el interior del país también. Y esto es realmente pues, algo de las cosas buenas en que uno se pueda fijar. Que turismo responsable, bueno, pues por dicha ya tenemos esta fundación panameña para el turismo sostenible que ya está empezando a trabajar y que de este modo se pueden generar muchas más alianzas, se pueden generar intercambios entre comunidades. Lo que una comunidad no tiene, la otra sí.
de repente otra tiene como muchas personas que puedan trabajar y otras comunidades le falta esta ayuda, esto puede funcionar como un intercambio de mano de obra de un lugar a otro, y estos apoyos entre diferentes comunidades, pues puede ser parte de los éxitos, ¿no? Bueno, el trópico y la biodiversidad natural. ¿Qué tiene bastante Panamá? Biodiversidad, ya sea natural o cultural. Y esto es algo de lo que nosotros podemos pues fijarnos más. Y existen muchas iniciativas. Esta es una, la del PNUD. Esta presentación yo se la voy a dejar, y este link de abajo es como para poder revisarlo. Ahora voy a hablar bueno, continúo. La permacultura. Bueno, queda poquito tiempo para terminar, igual ya casi termina la presentación, pero voy a continuar con esto. La permacultura construye para la persistencia de la autosuficiencia, de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Y esto es lo que he venido repitiendo, que es como muy importante basarse en eso. Luego, la parte de la autosuficiencia tiene que ver con el rescate de estas habilidades heredadas, como las actividades de la pesca artesanal, no la pesca industrializada a gigante escala, sino las pescas a pequeña escala. Esto bueno, lo podemos ver en cualquier parte del planeta cuando estamos en las costas. Hace muchos años, hoy día tenemos más problemas por los buques pesqueros. Luego, los valores comunitarios y la conservación de este tipo de habilidades del modo cultural, todo esto es en lo que nosotros también nos podemos mucho enfocar. Y también vale la pena mencionar que la permacultura apunta más allá de la producción sostenible, apunta a la relación producción y consumo. ¿Y a qué me refiero con producción y consumo? De nuevo, un dato de la Organización Mundial de la Agricultura y los Alimentos. Existe lo que se llama las pirámides alimentarias, que es la pirámide nutricional, que en algunos casos en la escuela uno le enseñaron, y está la nueva pirámide, que es la pirámide ambiental, que es opuesta. Entonces, por ejemplo, en la pirámide nutricional, la parte de abajo es lo que más uno se tiene que alimentar, que son frutas, hortalizas, y a partir de ahí arriba empezamos a subir. Lo que sigue son granos, tubérculos, que son más como carbohidratos y calorías, luego aceites, y después vienen los productos basados en animales, que sean los lácteos, peces, huevos y ganado, hasta el último punto, que esto es lo que uno tiene que consumir en menor cantidad. La pirámide ambiental consiste en todo lo opuesto, exactamente en esto. ¿Qué es lo que más contamina? La producción de carnes, que es lo que uno tiene que consumir menos. ¿Y qué es lo que menos contamina? Lo que uno tiene que consumir más. Entonces, esta idea de cambiar la idea de que solo tiene que ser esta pirámide, pero que si uno se pone objetivo y racional, uno nota que las culturas contemporáneas tienen demasiado consumo de carne y demasiado consumo de harinas blancas, usualmente de productos de trigo. Y hasta ahí llegó. O sea, mucha gente pasa solo en trigo, lácteos y carne. Y la parte vegetal, frutas, hortalizas y demás, que es lo que nuestros bosques tropicales nos pueden dar también, es lo que más debería estar como en la dieta. Por ello, la parte de la relación producción y consumo, porque pensamos en la producción, y la producción, vamos a buscar que en permacultura sea lo más sostenible y que el consumo también sea lo más consciente posible. Y para terminar voy a cerrar con esta parte, que son los principios de la permacultura. Que los principios de la permacultura son basados en ¿qué cosas? Pues en todo el conocimiento que se ha generado a través de la historia humana, ya sea biología, antropología y otras cosas más el conocimiento de civilizaciones antiguas. Aquí puse una foto de una civilización africana, pero esta podría ser del Amazonas, o podría ser de los indígenas norteamericanos, o podría ser de indígenas chinos. No importa, la permacultura toma de cada uno de ellos algo que es importante. En sí, la parte ética, que suele ser el común denominador de las culturas ancestrales.
¿cuál sería ese común denominador de la ética? Uno, el cuidado de la tierra. Con el cuidado de la tierra quiere decir que todo aquello que nosotros hagamos pasa por este filtro. Cualquier actividad de construcción, de educación o de producción agrícola tiene que pasar por este filtro, cuidar a la tierra. Y en sí, a la tierra, pues también es cuidar al agua. Entonces, por ejemplo, proyectos agrícolas o proyectos permaculturales suelen tener lo que son las biojardineras para purificar aguas y que el agua no salga contaminada. Luego, el cuidado de la gente. ¿Qué es el cuidado de la gente? Pues que todas las poblaciones estén con cuidado, o sea, que le tengamos cuidado, que hay que cuidar a los niños, que hay que cuidar a los jóvenes, que hay que cuidar al adulto mayor. Y este cuidado a la gente tiene que ver con lo de la flor de la permacultura, que todos tengamos la posibilidad de una salud, que todos tengamos la posibilidad de educación, que todos tengamos la posibilidad de una vida más digna. Entonces, parte de este principio ético, bueno, aquí se me olvidó poner dos, pero aquí me vienen dos. Cuidado de la tierra, número 1. Número 2, cuidado de la gente. Y número 3, compartir la abundancia. ¿Qué significa compartir la abundancia? Lo siguiente, usted tiene mangos. Uno jamás le da tiempo de comerse un árbol entero de mangos en su familia. ¿Qué pasa con el exceso de mangos? Dos cosas. O las vendes o puedes compartir con los vecinos. Otro caso que es abundancia, pues a veces hay personas que les sobra el tiempo, pues ese tiempo se puede donar para alguna actividad comunitaria. En otros casos existe la actividad que en Costa Rica los pueblos bribris la hacen todavía, se llama el hombro a hombro, que significa que cuando yo, por ejemplo, necesito construir un rancho para secar madera, por poner un ejemplo, o un vivero. Entonces yo convoco a mis amistades y a los vecinos más cercanos para construir esto, porque solo yo no puedo. Y si lo hago pagándole a mucha gente, me sale carísimo y tal vez no me alcanza. Pero tengo muchos conocidos o hay una organización con la cual me puedo apadrinar y yo convoco a que me vengan a ayudar y yo a cambio ofrezco alimentos y bebida para pues trabajar y mantenerlos igual nutridos y demás. Y a cambio también yo en un futuro también voy a brindar este trabajo para esta otra comunidad que me está apoyando. Entonces compartir la abundancia tiene que ver en muchas cosas, tiene que ver con compartir conocimiento. Si usted es millonario, pues comparta un poquito de dinero con organizaciones que puedan recircular este dinero. Si usted tiene demasiados libros, no los utiliza y son para educar, pues comparte estos libros y que no se queden ahí, entre otras cosas. Entonces, estos tres pilares, cuidado de la gente, cuidado de la tierra, cuidado de la gente y compartir la abundancia, esto es como lo más sagrado, lo más fundamental en lo que es la permacultura y que estas bases son las que cimientan cualquier acción que la permacultura vaya a trabajar. Y esto es aplicable tanto en China, en Rusia, Chile, Panamá, Costa Rica, como en Marte, si tuviéramos una civilización allá. Pero el tema es que es igual, y estos principios se aplican para cualquier lugar. Bueno, me quedé casi sin voz. Hace 5 minutos era que había que terminar, pero hemos llegado como, bueno, la parte de la presentación hasta acá, de lo que tenía preparado para el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer ahorita. Qué belleza de presentación, Carlos. Esto te aplaudo. Me ha encantado, he aprendido muchísimo. Y bueno, escuchemos a los muchachos y las muchachas, ¿qué les parece? Todavía estás compartiendo la pantalla, Carlos, si la puedes quitar. Sí, perdón, es la costumbre. Igual yo puedo decir como, a veces cuesta como preguntar cuando se trata de un seminario así virtual. Yo espero que los que estén acá, ojalá que puedan continuar. Faltan 2 sesiones más donde vamos así, subiendo de contenidos, información. Vamos a revisar más ejemplos. Y cuando ya llegue su día en Panamá, ojalá que
la mayoría o todos, ojalá puedan participar del taller práctico que vamos a hacer. Y ahí ojalá que en vivo sí se compartan y se pregunte mucho más. Yo sé que ahorita al ser una presentación virtual es como más complejo, pero insto a que si tienen preguntas y les da vergüenza y no lo hacen, que la apunten, por favor, y que yo luego les atenderé con mucho gusto. Igual, si alguien quiere compartir algo, pues adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, más que pregunta, es un comentario con relación a lo que ha presentado. El contenido en esta primera sesión ha sido bastante interesante. Pues que creí que era algo pues complicado, complejo, sin embargo, en lo que ha introducido es una práctica muy cultural, como usted ha dicho, y pues sobre todo que considera aspectos y principios ecológicos, ¿no? Que es lo que se busca en la actualidad en la práctica agrícola. La historia de cómo el hombre ha evolucionado en la práctica agrícola hasta ahora, pues también lo ha presentado pues de una forma muy comprensiva y nos permite reflexionar cómo debemos utilizar la tierra, que ya actualmente se está deteriorando, y sobre todo incluir los factores familiares en la actividad de producción. Y pues esperando que en la siguiente sesión podamos seguir complementando más el tema y fortaleciendo pues esa parte. Gracias. Muchas gracias por su palabra, Ronald. Al joven, sí, yo pensaba que se trataba de algo que no conocía, pero sí conozco, trabajo la agricultura y me gustó el tema. Es muy interesante porque actualmente se está perdiendo el trabajo sin, usan mucho químico. Bueno, todavía aquí en el pueblo donde vivo yo, se trabaja casi el 90% sin químico, y yo pienso que esa es la manera de cómo preservar la tierra y que nos siga produciendo una producción buena, ¿no? Y otra es que nosotros acá, como usted explicó, por época, tener todas las cosas definidas, acá nosotros tenemos que esperar el verano, para agosto el arroz, el maíz, y entonces con esa misma del arroz sembramos el maíz para que esté por allá por diciembre y eso, ¿no? Siempre usamos una estrategia con eso. Los plátanos y los bananos sí lo tenemos todo el año porque sembramos varias cantidades y entonces eso nos provee todo el año lo que es la verdura. El otoño también va por temporada, el ñampí, el ñame, que lo sembramos en enero y lo estamos cosechando alrededor de octubre, noviembre, hasta en enero del otro año estamos cosechando lo que son los tubérculos. Y para mí, muy interesante, me ha gustado todo y yo espero que poder estar allá para la práctica, si Dios nos lo permite. Muchísimas gracias y bueno, yo llevo mucho también trabajando en esto, pero yo siempre soy de que uno no para, no se detiene el aprendizaje, en especial en el mundo agrícola y así, porque no sé, llevo más de 10 años trabajar de estudio y práctica y siempre hay algo que no sé. Y este tipo de cosas, si, por ejemplo, Felipe, que trabaja con todas estas prácticas, es algo que definitivamente yo aprenderé de su conocimiento y lo que él comparta también cuando tengamos nuestras clases prácticas, también le va a servir a más personas. Entonces es como, la permacultura mucho es esto, es compartir y tener la humildad de recibir pues comentarios porque al final, de nuevo, todo esto es para crecer y para pues como subsistir aún mejor para los hijos, para los niños y demás. Bueno, muchas gracias Felipe por sus palabras. Bueno, no sé, sin más, Ani, para concluir. Bueno, nuevamente gracias Carlos, gracias a los participantes.
queremos lograr ese intercambio, aprender unos de otros. Me encanta lo que has dicho de celebrar. Me gusta mucho el tema de celebración, así que creo que el momento en que hagamos el seminario práctico va a ser también un momento de celebración y ojalá en ese momento podamos lograr ese intercambio de semillas. No me queda más nada que decir, simplemente los esperamos el próximo lunes y tendremos una página en Google Doc donde vamos a estar compartiendo diversos documentos. Ya tenemos una presentación chiquita, un catálogo que ha desarrollado Carlos sobre una introducción a la permacultura. Hay también un catálogo de los hongos de Panamá, de los árboles de Panamá endémicos, así que los animo a que revisen esa documentación. Gracias, Carlos. Un abrazo hasta Costa Rica y un abrazo a todos los que han participado el día de hoy. Elisa. Nos vemos. Si pueden prender las camaritas para tomarnos una foto final a todos los que puedan, los que la conectividad se los permite.